a Morena, que cada vez más legisladores de otros partidos renuncien a sus fracciones y se vayan a esta, que el PT, recordemos que además es un partido que nunca ha aportado nada más que ser como ese comodín, ¿no? Y que a final de cuentas es un partido que se mantiene con el mínimo de votación, porque nunca ha rebasado el 3% de su aprobación. Sin embargo, es un partido que tiene recursos públicos millonarios, obviamente de parte del INE, y que nada más anda ahí sirviendo para, pues, para atizarle ahí el fuego al que le hace cara más bonita, ¿no, George? ¿O tú qué piensas de eso? Pues mira, hay que recordar que ese partido, el PT, fundado por Alberto Anaya y financiado hace muchos años por Raúl Salinas Gortari, que en aquellos años era y se decía maoísta, ha sido un partido, pues como otros partidos que se llaman bisagras, porque han estado con unos, han estado con otros, se suman a determinada candidatura. Ellos se dicen de izquierda y por ahí han transitado algunos elementos en efecto de izquierda, pero en realidad es una franquicia que, igual que el Partido Verde, Ecologista Mexicano y otros, anda nada más a la casa de dinero, de posiciones y demás. En la época de Enrique Peña Nieto perdió el registro, pero luego hicieron ahí una serie de ajustes y cuentas, creo que todavía era el IFE, y les regresaron el registro. El señor Alberto Anaya ahora ya no aparece tan frecuentemente, y el que ha tomado la jefatura de ese partido es Gerardo Fernández Noroña, que ha sido también un cuate que, más que hacer política, ha dado nota pública. Y yo creo que les va a fallar que presidan la Cámara de Diputados, como dice Fernández Noroña, porque dice, ya tenemos 6, pero no puedo dar los nombres, porque si no, se bajan de... Se regresan. Pues no. Yo creo que el señor Mario Delgado ya llegó, por órdenes, obviamente, de López Obrador, no por órdenes de nadie más, ya llegó a un acuerdo con el PRI. Y el PRI va a ser el partido que esté como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Se habla incluso de 2 priistas que pueden ser los que tomen la jefatura. Uno, René Juárez Cisneros, que fue gobernador de Guerrero, y otro, Dulce María Sauri, que ha votado en las últimas sesiones en la Cámara de Diputados, igual que ha votado Morena. Por eso yo creo que lo que hace el señor Fernández Noroña es una más de sus alaracas, porque es muy alaraquiento, eso sí, y no va a llegar a eso. ¿Por qué digo lo del PRI? Porque hay que recordar que a este señor Alejandro Moreno ya le dicen, en lugar de Alito, como le decían en su tierra, en Campeche, le dicen Amlito. Ajá, exacto. Ligado a López Obrador. Desde el principio, Sí, el señor además hizo una reforma de estatutos en el PRI en donde él va a designar candidatos, quienes presiden las reuniones, bla, bla, bla. Es decir, él tiene, por una reforma en los estatutos que se hizo, la posibilidad de hacer todo. Por eso el señor Francisco Labastida Ochoa dijo que él ya se iba del PRI, que aquella cosa era un desastre, que él no aceptaba esto y demás. Pero no hay que olvidar también que el señor Francisco Labastida Ochoa, que fue el primer priista en perder la candidatura a la presidencia,
tiene entre sus grandes amigos a Esteban Moctezuma Barragán, al que designó secretario de Educación Pública. secretario de Gobernación, y al que le estalló el asunto del STLN, porque siendo secretario de Gobernación, el señor Ernesto Zedillo lo mandó a Chiapas, pues a tratar de tranquilizar la guerra, y fue cuando sacó Ernesto Zedillo aquellas fotos. Miren, este es Marcos. Y entonces se enojó mucho Esteban Moctezuma porque lo mandan a hacer una pacificación y descubren, entre comillas, quién es Marcos, que ya sabía desde hace muchos años quién era realmente. El señor Esteban Moctezuma está muy ligado al señor Labastida Ochoa desde que Labastida Ochoa era gobernador de Sinaloa. Por lo tanto, yo creo que es un juego de fuerza aquí entre el PRI y el PT, y el PT que pues recoge lo que puede, igual que el Partido Verde Ecologista, no va a poder llegar a tener los diputados que requieren para ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Creo que este asunto ya está cantado a favor del PRI, y Fernández Noroña nos tiene acostumbrados a muchas cosas. Hay que recordar que creo que Ernesto Zedillo un día se le aventó a las piernas antes de que entrara a Palacio Nacional, y el Estado Mayor Presidencial no lo podía quitar porque se le abrazó a las piernas al presidente, y hace muchas locuras. Ha sido muy panchero también, creo yo. O sea, sí creo que es un tipo que tiene mucha como, pues grilla conocimiento, ¿no? Sabe muy bien cómo se han movido los grupos, los conoce. Se me hace que tiene mucho colmillo, sabe mucho del tema legislativo. Sin embargo, también me parece que como que los berrinches le quitan mucha credibilidad y de repente como que suele ser, suele ser un poco fanfarrón también, ¿no? Exacto, no es que sea tonto, no es que sea un tipo que no tenga idea de la política. Es un tipo que tiene alguna idea muy precisa de la izquierda, porque quiero decir que él era muy cercano a una hija de Valentín Campa, a la Chata Campa. Eran casi como hermanos. Yo traigo aquí ahora una playera que dice GULP, que mandó a hacer la Chata Campa en una ocasión, porque dijo, bueno, ya la izquierda no existe. Vamos a hacer un grupo de libres pensadores, en lugar de hacer una izquierda tal o cual. Bueno, y eso lo dijo la hija de Valentín Campa, ni más ni menos, un respetabilísimo comunista de toda su vida y encarcelado 17 veces. Estuvo en la cárcel como 25 años porque tuvo sentencias muy diversas. La más larga fue la última con Demetrio Vallejo por el movimiento ferrocarrilero. Pero la Chata Campa era amiguísima de Fernández Noroña, yo platiqué con él, es un tipo hasta simpaticón, cotorrón, todo eso, pero pues no da un jalón realmente para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino tiene una serie de ocurrencias que a veces funcionan y a veces no funcionan. Ahora, hay que decir que la política, no en México, en el mundo también es de ocurrencias, en muchas ocasiones, y estamos viviendo una política de ocurrencias. ¿Cuál es el ideario político de Donald Trump? Pues ninguno, el golf y los negocios, y así podemos ir viendo uno a uno los presidentes, ¿no? Quizá la más consistente, estemos de acuerdo con ella o no, es la señora Angela Merkel en Alemania, que tiene un tono de derecha, pero es muy efectiva en lo que hace. Pero el mismo presidente francés Macron,
Pues el presidente francés Macron tanto ha estado en algunos gobiernos como ha sido representante de la casa Rothschild, y ahora ya no se conoce mucho de esta casa, pero fueron de los banqueros más importantes del mundo. Había hace unas 4 décadas 2 banqueros que eran los más reconocidos en el mundo, los Rothschild franceses y los Rockefeller en Estados Unidos. Ahora ya también los Rockefeller pues, no pintan tanto porque ahora nuestros ultramillonarios están en las redes sociales, ¿no? Zuckerberg, Bezos, etcétera. Entonces, los que antes eran millonarios por ser petroleros, por ser banqueros, por ser financieros, han pasado a un segundo plano. Y esa es parte de esa política que decía Marx, aunque ni tenía idea que estuviéramos platicando nosotros por redes sociales, de que el cambio en el capitalismo es muy rápido. Y así como va haciendo más pobres, tenemos el 1% de ricos que tienen más del 50% de la riqueza mundial y tenemos el 99% de personas en la pobreza y algunos en la miseria absoluta. Entonces, por tanto, bueno, pues no se trata solamente de ocurrencias, sino de tratarse de una política más o menos coherente. Por lo tanto, ya que está nuestro invitado, que nos puede aportar más datos que yo digo, dudo que el señor Fernández Noroña tenga los suficientes diputados en el PT para llegar a presidir la Cámara de Diputados en el próximo periodo. Yo apostaría, si alguien quiere apostar conmigo, que el PRI la tiene ganada. Hasta ahí mi comentario.